Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial también para aquellas personas que nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Miriam Ortega en este segmento maravilloso, donde cada semana tenemos enseñanzas nuevas, revelaciones diferentes para ponerlas en práctica realmente, que eso es lo que tenemos que hacer. Así que Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto el poder estar con ustedes. Qué bendición. Y pues el día de hoy voy a estar yo con ustedes con el tema que se llama Yo soy la vid verdadera. Estamos viendo los temas de Jesús en este segmento que se llama Que te conozcan a ti. Hemos visto a lo largo de las últimas semanas los yo sois que Jesús dijo mencionado en el libro de Juan. Y el día de hoy vamos a ver el yo soy la vid verdadera basada en Juan 16. Entonces, perdón, Juan 15. Y entonces comenzamos, ¿ok? Y pues iniciamos. Los que tengan ahí su Biblia, ahí busquen Juan 15, donde dice Jesús, la vid verdadera. Y vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Qué es lo que dice? Dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Y pues el tema nuevamente es yo soy la vid verdadera. Como también Jesús se manifestó en esta tierra cuando vino. Y el yo soy la vid verdadera. Vid, ¿qué es la vid? La vid es conocemos que es una planta que produce uvas y esa planta pues es duradera, es una planta que dura varias décadas y la vid es una planta valiosa por lo mismo, por las uvas y de las uvas, o sea, podemos comer ese fruto de uva. Hay muchas uvas, diferentes estilos de uvas, hasta de colores. A mí en lo personal me gusta mucho la uva y de la uva también sale el vino. Y bueno, Jesús nos está diciendo, Él es la vid verdadera y que en Él se podrá dar fruto si estamos conectados con Él. Y ese fruto, ¿quién lo va a dar? Pues nosotros, los que estamos conectados con Él, sus hijos, sus discípulos. Y pues la vid está formada por pámpanos, el pámpano. ¿Y qué es el pámpano? Vamos a ver qué es.
significa el pámpano. El pámpano viene del latín pampinos, de la cual se deriva la palabra despampanante. Es un brote verde y está muy hidratado y crece rápido, que más adelante van a aparecer los racimos de flores, para de ahí luego va a salir, van a brotar las bayas, que luego van a ser las uvas. Ahora, en la vid, pues va a tener esa planta, pues esa savia que va a estar fluyendo dentro de ella. ¿Y qué es esa? Y yo aquí les quiero comentar, ¿qué es la savia? La savia, o sea, savia con V, no savia de saber, sino savia de lo que fluye en la vid. Savia con V es fluido o líquido transportado por los tejidos de conducción de las plantas. Entonces, wow, este líquido o fluido, si Jesús está diciendo, yo soy la vid, pues dentro de una vid, pues va a haber esa savia que va a estar teniendo ese líquido que va a fluir en toda la planta. Y así es la vida de Cristo. La vida de Cristo ahora sí que es la que fluye y fluye y va a fluir en todos los que estemos pegados, adheridos a Él como esa vid. Y también otra referencia de lo que es la planta de la vid, pues la vid va a ser cíclica. Hay un ciclo de esa planta. En el invierno, pues se ven, si tú ves una vid en invierno, vas a ver las ramitas como aparentemente secas, así sin hojas, van a estar las puras ramitas. Y sin embargo, meses después van a ir brotando poco a poco, esas hojitas verdes van a ir brotando, que más adelante, cuando ya pase el invierno y venga el clima en condiciones más calientitas, más calientito, esas hojas que van a ir brotando, después van a ir dando esas florecitas que luego van a dar ese fruto, ese fruto de la uva. Y cuando brota el fruto, al principio, si nosotros cortamos esa uva, luego, normalmente la uva, si no está madura, ¿qué pasa? Va a estar pues agria, así como que amarguita, sino que hay que dejar que permanezca ahí hasta que en su tiempo y en cierta temporada, cuando ya sea la época de cosecha, esa uvita va a estar en su punto correcto, va a ser ese fruto ideal cuando ya esté con ese dulcecito, ya va a estar lista para la cosecha. Incluso de ahí depende también el grado de azúcar, de dulce que tienen, el tipo de color de esa fruta, depende también de la calidad de los vinos que preparan, que la gente se dedica a hacer. Y pues ya después, cuando ya está el fruto, se corta, viene la cosecha. Y ya cuando ya se cosechó la uva, pues otra vez viene ya se va a cerrar el ciclo del año, se van cayendo las hojitas y vuelve a estar seca. Pero un punto importante que quiero comentarles cuando la vid está en ese proceso de que está dando ese fruto, es necesario una vid en que para que dé el fruto correcto, que haya un labrador, una persona que esté cuidando de esa vid y parte de su cuidado es, es el que va a estar trabajando la tierra, la va a estar cuidando, la va a estar podando. Y pues podando, ¿qué es? Quitar esas hojas, limpiándola, o sea, quitarle esas hojas que están estorbando. Si hay un animalito, si hay una plaga, la quita. Y
Así dice el versículo 2. O sea, aquí tenemos en el versículo 2 que así, bueno, desde el uno dice que el Padre es el labrador de esa vid. Entonces, ¿quién es el que nos va a limpiar, el que nos va a poner? Es el Padre. Y todo lo que no, lo que estorbe para que pueda dar esa vid buen fruto y que estorbe a ese fruto, lo va a quitar. Aquí dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces va a quitar todas esas hojitas verdes, todo lo que impide esas podas. ¿Para qué? Para mejorar ese fruto y pueda dar más fruto. Y así en nuestras vidas luego necesitamos también eh, que seamos podados para que quitemos esas cosas que no nos dejan dar ese buen fruto que el Padre quiere. Y en el versículo 4 dice, ya lo que leímos, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Entonces, para que nuestra vida sea más fructífera, es necesario que permanezcamos en el yo soy la vid, en esa vid que es Jesús. ¿Y qué es permanecer? Todos sabemos que es permanecer, pero bueno, permanecer es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Y ese tiempo para nosotros determinado es de aquí a toda la eternidad en Jesús, estar permaneciendo. Y permanecer viene del prefijo per, que significa perseverancia. Perseverancia. Tengo un amigo, el esposo de una amiga muy querida, que siempre que le preguntamos, ¿cómo estás? Dice, perseverando. Y me encanta esa respuesta que dice, perseverando, o sea que ahí va a estar pegado a Cristo. O sea, ahí yo puedo ver que está perseverando en estar pegado a esa vid. Y también la palabra permanecer, entonces viene del prefijo perseverancia, y del verbo manere, que quiere decir quedarse y ser, y habla de mansedumbre. Entonces, qué interesante, o sea, ser ahí, estarnos quedando en Dios. ¿Y cómo estamos también permaneciendo? Cuando dice que permanezcan en mí, ¿cómo vamos a estar permaneciendo en la vid que es Jesús? Es estar firmes en nuestra fe, cuando ya tenemos al Señor en nuestro corazón, el estar en comunión con Él a través de la lectura de su palabra, de la oración, de la en comunión con Él, del estarle adorándole, de estarle buscándole, de tener tiempos con Él, de tener una relación con Él, una comunión, una comunicación en que le preguntemos y Él nos va a hablar a través de su palabra, a través de la oración, podemos escuchar su voz, su guianza. Y eso es el permanecer, ahora sí que el estar pegado a esa vid que es Jesús. Jesús por eso dice, yo soy la vid y Él es la vid para que podamos estar permaneciendo adheridos. A mí se me imagina así como el tronquito, ese tronco fuerte que es la vid y nosotros adheridos a Él y que mediante esa savia, esa vida de Dios, todo, va a estar corriendo en toda esa plantita y esa vida va a estar corriendo en nosotros, la vida de Jesús. Y también, ¿qué pasa si una rama no permanece en la vid y se cae? Bueno, hay ramitas que se caen y, y si tú la recoges y la cuidas y la vuelves a pegar, puede adherirse nuevamente. Pero si tú dejas la ramita que se caiga y ahí se queda, se seca totalmente y ya jamás se vuelve a adherir a la vid. Esa ramita se va a secar, va a terminar secándose
Y nosotros lo hemos visto con nuestras plantas, con los árboles. Cuando se cae esa ramita y ya no hay un cuidado y ya no, y ya ahí la dejas, se va a secar de tal manera que ya no va a servir más que para qué, pues para hacer leña, para echarla a la leña. Entonces, por lo tanto, una, el fruto, una ramita que dé fruto, va a ser la prueba de que está conectada a la vid, a la fuente que es Cristo. Por eso el fruto es la prueba, una prueba de que estamos conectados con Cristo. Nos conectamos con Cristo, ¿cómo? Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón y recibimos su salvación por gracia de su obra redentora. Pero ya al estar conectados con Él y permanecer en Él, es como vamos produciendo fruto en Él. Y ese fruto es un estilo de vida que vamos a ir teniendo después de llegar a Cristo. Y pues vamos a ver que hay varios tipos de fruto, como les mencioné, hay uvitas de un color, de diferentes tamaños. Por temporadas ya también les mencioné que cuando todavía no están maduras, todavía están un poquito amargas y ya cuando ya están listas, pues de acuerdo al grado de azúcar y de ingredientes, de sustancias que tiene, es como va a ser clasificada. Y también de ahí, como hacen el vino, como les comentaba, el vino tiene cierto grado, ¿verdad? Y así también hay varios tipos de fruto que dan ciertos grados de alcohol y para hacer el vino. Nosotros, como al estar pegados a la vid, pues damos un fruto. Y recuerdan un versículo que dice que darán un fruto al tanto por ciento, al 50, al 20, hasta llegar al 100%. Entonces, no, pero aquí Jesús nos está diciendo que nunca podemos dar fruto sin la permanencia en Él, en Él. Y aquí Jesús no hace él lo que Él se refiere más y que hace más énfasis es en la permanencia, no tanto en que esfuérzate por dar fruto. No, porque una plantita no está ahí esforzándose así, ay, tengo que dar fruto. La plantita simplemente permanece, una rama va a permanecer en Dios y en una rama física va a permanecer al tronco de ese tronco de árbol viviente y va a dar fruto. Nosotros, ¿qué nos corresponde? Permanecer en Dios, permanecer en Él, en Él. Por eso dice, yo soy la vid. Y esa es la vida de Jesús reproducida en nosotros, que está fluyendo. Y está diciendo también que Él es la vid verdadera. Y aquí es algo interesante, o sea, cómo aclara, no nada más soy la vid, sino que es verdadera. Quiere decir que si está diciendo verdadera, hay vides, pues, entre comillas, ahora sí, vides falsas, algo falso. Si nosotros, el propósito de esto es de que permanezcamos pegados a la vid de Cristo, que Él es la vid, para que su savia fluya a través de nosotros, ¿qué es lo que nos está aquí diciendo? Que no nos adheramos, no estemos adheridos a otras plantas, a otros troncos que son falsos y dejar que eso que hay en esa falsedad esté fluyendo en nosotros. No, no te pegues a alguien que no es Cristo. Pégate, adhiérete a Cristo, que es la verdadera. Porque luego cuando no conocemos a Dios, ahí nos apegamos. O luego a veces cuando conocemos a Dios hay cosas que luego, ay, como que andamos buscando de repente tenemos ahí nuestros desliz, desde que andamos buscando otras cosas, ¿verdad? Y dice que a la verdadera, y todo lo verdadero está de acuerdo a su palabra. Ahí vamos a encontrar, pegarnos, adherirnos a Cristo. Ahora sí que no nos dejemos engañar por las falsas doctrinas, falsas creencias
tantas cosas que el mundo y la sociedad nos está dando que van en contra de Dios. No nos dejemos engañar. Por eso dice vid verdadera, no nos dejemos por las falsas. Y al estar pegados a Él mediante la savia, pues les digo que esa savia va a ser como esa vida misma de Cristo que va a estar fluyendo en nosotros y esa savia es por donde pasa la información cromosómica de la planta. Entonces, imagínense, o sea, así en nosotros, esa savia va a estar fluyendo, toda esa información cromosómica, espiritual va a estar fluyendo en nuestras vidas y sabremos cuál es la voluntad del Padre, de lo que Él quiere, de qué es su voluntad. Y es ahí donde vamos a pedir conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere, al saber lo que cuando sepamos lo que el Padre quiere, conforme a su palabra. Por eso dice en el versículo 7 dice, yo soy la vid, ay, perdón, dice, si el versículo 7 si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿Cuándo es cuando vamos a pedir lo que queramos y será hecho? Cuando pidamos conforme a su voluntad, que estemos adheridos a la vid, a ese Jesús que dice, yo soy la vid. Cuando estemos adheridos a Él y dejemos fluir esa savia en nosotros, la vida de Jesús es cuando vamos a decir, ya sé, o sea, lo que el Padre quiere y yo voy a orar conforme a su voluntad. Ya no va a ser como lo que yo quiera o de acuerdo a mis buenos deseos, sino que yo voy a orar conforme a su voluntad y es cuando el Padre va a hacer su obra. Y el Padre, pues, es el labrador, recordemos. Esto trae, pues, confianza que hay alguien que nos cuida y nuestras vidas están en sus manos. Si estamos pegados a Él y permaneciendo a la vid, en la vid que es Cristo, a pesar de que pasemos esas podas, esos cambios climáticos, que como les dije, luego pareciera que la plantita está ahí toda como una rama seca, a pesar de todo eso, vamos a estar cuidados por ese labrador que es el Padre. Y aunque aparentemente estemos secos, por fuera que no se vea ramitas, la vida de Jesús va a estar fluyendo en nosotros mientras estemos pegados a Cristo y vamos a tener ese cuidado del Padre hacia nuestras vidas. Por eso nos llama mucho a que permanezcan en mí. Yo soy la vid y permanece en mí. Es como dice Jesús. Queremos glorificar al Padre, es cuando el último versículo que les leí dice el 8 en esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Queremos glorificar al Padre. Permanezcamos en Cristo, dejemos fluir esa vida en nosotros. Acudir a esa vid que es Cristo. Por eso dice, yo soy la vid. ¿Y cómo glorificamos al Padre? Permaneciendo, llevando mucho fruto, siendo pues su discípulo. Ahora sí que bien, que ese fruto siga permaneciendo, estar orando conforme a su voluntad, buscándole, a pesar de cualquier situación, cualquier cosa que digas, "Ay, siento que ya me podaron, siento que ya me cortaron, siento que ahorita estoy pasando por momentos difíciles". Tú ahí sigue permaneciendo, a pesar de esas podas, por eso les decía, de esos cambios climáticos, de esos desiertos, inviernos, fríos. Son ciclos que muchas veces es necesario que pasemos, pero sin embargo, recuerda, Dios nos llama a permanecer en Él. Recuerda, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y que nos pide que permanezcamos en Él. Entonces, esa fue la clase de hoy. Yo te animo a que sigas permaneciendo en el yo soy, que es Cristo y que es la vid verdadera. No busques por otro lado.
Si has buscado por otro lado, así sea que conozcas de Dios, busca eso que necesitas y vea a esa vida. Adhiérete para que fluya esa vida de Cristo en ti, con esa, así como esa plantita, como esa savia. Tú ahí permanece y Él va a tener cuidado de ti. Y pues fue un gusto el día de hoy haber estado con ustedes. Que Dios les bendiga. Les animo a que sigan permaneciendo en el gran yo soy, que es Cristo. Que Dios les bendiga mucho. Fue un gusto estar con ustedes. Soy Miriam Torres de Ortega y estoy transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, en México, para el Busco en Ti Radio Online, en el segmento que te conozcan a ti con el tema de hoy. Yo soy la vid verdadera. Bendiciones. Hasta luego.